Muy buenos días, hoy hablaremos sobre la glucosa en la sangre. Mi grupo está conformado por Mayra Murillo y Charik Salazar. Primero que todo vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, más que todo la regulación simpática de la glucosa. La noradrenalina y la adrenalina liberadas por los nervios simpáticos afectan de manera diferencial al metabolismo de la glucosa. La noradrenalina influye en la captación de la glucosa por el músculo y el tejido adiposo, mientras que la adrenalina promueve la producción de glucosa en el hígado e inhibe la secreción de insulina y la captación de glucosa inducida por la insulina. Esto implica que el sistema nervioso simpático puede aumentar o disminuir la glucosa en sangre dependiendo de la combinación de los factores y neurotransmisores. Vamos a hablar de hormonas. La insulina, por ejemplo, es liberada por el páncreas cuando la glucosa en sangre sube. La insulina facilita el ingreso de glucosa a las células, lo que reduce los niveles de glucosa en sangre. Después de comer, cuando la glucosa en sangre aumenta, la insulina ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizadas como energía o almacenada para el uso posterior. Ahora hablaremos del glucagón. El glucagón tiene el efecto contrario a la insulina, eleva los niveles de glucosa en sangre, especialmente cuando estos bajan demasiado, esto evitando que produzca hipoglucemia. El glucagón puede impedir que el hígado absorba y almacene la glucosa, lo que aumenta la cantidad de glucosa disponible en la sangre. La regulación de la glucosa. Cuando una persona come, los niveles de glucosa en sangre aumentan. El páncreas detecta este aumento y produce insulina, una hormona que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. La insulina actúa sobre las células del cuerpo, permitiéndoles usar la glucosa como energía o almacenarla en forma de glucógeno en el hígado. Las células del cuerpo que queman grasa también participan en el proceso, elevando la glucosa sanguínea en respuesta a la baja. Cuando el nivel de glucosa en sangre baja, por ejemplo, entre comidas, el páncreas produce glucagón. El glucagón estimula al hígado a convertir el glucógeno en glucosa, lo que eleva los niveles de sangre para mantener un equilibrio. Este proceso de retroalimentación regula constantemente los niveles de glucosa en la sangre, garantizando que no sean demasiado altos ni demasiado bajos. Ya viendo todo esto, vamos a hablar de las respuestas a cambios en la glucosa, más específicamente en la respuesta a elevaciones de la glucosa. Por ejemplo, en la insulina, cuando la glucosa en sangre aumenta, las células beta del páncreas detectan este cambio y secretan la insulina. La insulina facilita la captación de glucosa por el hígado, músculos y tejido adiposo, esto promoviendo su almacenamiento y reduciendo la producción hepática de glucosa, lo que ayuda a normalizar los niveles sanguíneos. En el glucagón, en condiciones de hiperglucemia, la secreción de glucagón por las células alfa se suprime, principalmente por la acción paracrina de la insulina y otros factores dentro de los islotes pancreáticos. Sin embargo, en estados patológicos como la diabetes, esta supresión puede estar alterada, contribuyendo a la hiperglucemia. Continuando con esto, vamos a ver las respuestas a descensos de glucosa. Por ejemplo, en el glucagón, ante una disminución de la glucosa, en caso de ayuno o hipoglucemia, las células aumentan en secreción de glucagón, que estimulan la liberación de glucosa desde el hígado mediante glucogenólisis y gluconeogénesis. En la insulina, la secreción de insulina disminuye cuando la glucosa baja, reduciendo la captación y almacenamiento de glucosa y permitiendo que los niveles sanguíneos se mantengan. Hablando de hormonas y señalización, la insulina es la principal hormona reguladora, promoviendo la captación y almacenamiento de glucosa. La resistencia a la insulina en tejidos como músculo, hígado y grasa es central en la patogenia de la diabetes tipo 2. La regulación de la glucosa es clave para el funcionamiento del organismo, ya que esta es la fuente principal en la cual el cuerpo puede producir energía y obtener energía. Los desórdenes como la diabetes pueden causar complicaciones graves. Las investigaciones actuales examinan que los mecanismos como los mecanismos celulares, los hormonales, los neuronales, estos mantienen la homeostasis de la glucosa y su relación con diferentes enfermedades, tanto metabólicas y neurológicas.
La homeostasis de la glucosa depende de la acción coordinada del páncreas, hígado, músculo esquelético. La homeostasis de la glucosa depende de la acción coordinada del páncreas, el hígado, el músculo esquelético, los tejidos adiposos, el riñón, el intestino, el cerebro, ya que estos órganos regulan la captación, el almacenamiento y la liberación y también la producción de la glucosa mediante rutas como la glucólisis, la glucogénesis, la gluconeogénesis. El hipotálamo y la inervación periférica, como lo es la simpática, parasimpática y sensorial, regulan la liberación de las hormonas y también la actividad metabólica. Esto lo que hace es que ajusta los niveles de la glucosa en sangre. Según estas se ajustan según las necesidades del organismo. Esta es caracterizada por la hiperglucemia crónica y la resistencia a la insulina. La diabetes es el desorden más común de la regulación de la glucosa. Esta se asocia con complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas. En el síndrome metabólico se incluye tanto la obesidad como también la intolerancia a la glucosa. Y este está vinculado a las alteraciones en la señalización de PPARS y otras vías metabólicas. Tenemos los trastornos neurológicos y también psicráticos. La disfunción en cuanto al metabolismo de la glucosa cerebral están relacionados con enfermedades neurodegenerativas y también con los trastornos mentales como lo son la depresión y la esquizofrenia. Algunos tratamientos farmacológicos lo que hacen es que pueden empeorar la regulación glucémica. Tenemos también los trastornos del sueño. La privación del sueño y los trastornos del sueño pueden alterar la regulación de la glucosa y también mantener un riesgo o aumentar un riesgo de diabetes tipo 2. Células beta. Estas producen insulina, la única hormona que reduce la glucosa en la sangre. Estas detectan el aumento de la glucosa y responden secretando insulina mediante mecanismos dependientes del ATP y también canales de potasio sensibles al ATP. Estas son especialmente vulnerables al estrés oxidativo debido a su baja capacidad antioxidante, lo que las hace sensibles a daños y a enfermedades como la diabetes. Las células alfa secretan glucagón, lo que eleva la glucosa en la sangre. También su secreción está estimulada por nutrientes como lo es el piruvato, pero normalmente es suprimida por actividades de la célula beta, posiblemente a través de la producción o liberación del zinc. En cuanto a la interacción pancreática, las células betas inhiben a las alfa, mientras que las alfa pueden estimular la función de las beta, potenciar la secreción de la insulina. El páncreas regula la glucosa en la sangre mediante la secreción de la insulina, que eso lo que hace es que reduce la glucosa, y también por el glucagón, que lo que hace es aumentar la glucosa.
Las células beta liberan insulina cuando la glucosa en sangre aumenta, promoviendo su almacenamiento como glucógeno en el hígado y otros tejidos. Las células alfa liberan glucagón cuando la glucosa disminuye, estimulando la liberación de la glucosa desde el hígado. Tenemos que el sistema nervioso modula la secreción de la insulina y el glucagón a través de las señales vagales y simpáticas. También ajustan la respuesta pancreática según los niveles de la glucosa. En cuanto al almacenamiento y la liberación, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno y la libera al torrente sanguíneo cuando es necesario, específicamente durante el ayuno y el ejercicio. En el hígado, la glucogénesis produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, cuando los niveles de glucosa son bajos. En cuanto a la interacción hormonal, la insulina promueve el almacenamiento de la glucosa, mientras que el glucagón y las catecolaminas estimulan su interacción. Sistema circulatorio. Tenemos el transporte. La sangre transporta la glucosa desde el tracto digestivo y el hígado hacia los tejidos periféricos, donde es utilizada como fuente de energía. Tenemos también la señalización hormonal. Las hormonas pancreáticas y hepáticas viajan por el sistema circulatorio para coordinar la captación y almacenamiento y liberación de la glucosa en todo el cuerpo.